Mi trabajo es un trabajo de iniciación. Ahora, pasando por muchos aspectos y aspectos diferentes, en el sentido de que una obra no se comienza forzosamente con un mismo método. Yo no monto de la misma manera la pieza de Ionesco, por ejemplo, esta, ¿cuál es? Esto no es mío, es un programa ajeno. Se muere el rey, sí. Bueno, pero de la misma manera la pieza de Ionesco que tal vez que La vida es sueño. ¿Por qué? Porque ahí también hay una posibilidad de diversificación que no es inmediata, es decir, que no es permanente. Así, por ejemplo, yo puedo comenzar tal vez yo comenzaré como todo el mundo, sí comenzaré con una hora haciendo una lectura, eso es evidente, pero una lectura puede ser una lectura y puede ser dos lecturas, y puede ser que en esas dos lecturas no se diga, nadie vea claro lo que está pasando. Es decir, a pesar de haberse explicado, supongamos, el contexto en el que se pasa y lo que yo quisiera y la desnudez o lo contrario, lo prolífico de lo que va a haber, de lo que va a estar, lo que va a reunir el escenario, es decir, que no se comprende. Entonces, es muy posible que yo, en vez de continuar un trabajo como un trabajo que podría ser un trabajo que se llama de mesa, ¿no es cierto?, que sería una serie de explicaciones sucesivas sobre los personajes, los comportamientos, las situaciones o los estados de cada uno, pase lo contrario. Es decir, que decida con el texto en la mano a hacer inmediatamente una primera puesta en el espacio, puesta en escena, no puesta en escena, pues no puesta en escena, pero una primera serie de comportamientos que fueran exclusivamente en los que el espacio interviniera. ¿Por qué? Porque hay cosas que son difíciles de realizar y de explicar a través de una mesa de trabajo, como puede ser a veces un teatro muy realista, ¿no?, donde evidentemente la particularidad está en lo que podría ser una muy grande explicación de un texto, ¿no es cierto? Es decir, de un texto y donde el actor se va a acostumbrar a decir. Por ejemplo, aquí los actores se dicen, son más que nada, y eso también un poco mi opinión, son diseurs, gente que dice, pero gente que no sabe, no tiene ninguna dinámica con relación a un espacio, porque esa forma de decir corresponde a una forma, de cierta manera, académica o realista de decir un texto. Entonces, para romper ese equilibrio, porque entonces yo lo hago confrontar a una prueba más importante, aunque esa prueba después yo no la adopte, pero para saber qué es lo que va a hacer, puedo organizar una primera puesta en el espacio, que permite además un desentendimiento con relación a veces al sentido literal de una frase, ¿no?, o de un parlamento, que yo voy a interpretar de una manera tal vez completamente diferente que una interpretación realista. Entonces esa interpretación realista, esa interpretación alrededor de una mesa se puede explicar, pero no se puede realizar. No se puede realizar porque la persona está leyendo un texto que le evoca a él esta mesa que tiene al lado y esta cosa, y su asociación familiar sería otra que la que yo voy a proponerle. Entonces necesito sacarlo de ese contexto, más que explicarle todo lo que explicarle lo que sentado, lo que quiere hacer, explicarle, mostrarle, es decir, confrontarlo a la prueba de la situación. Entonces, la prueba de la situación, que es determinante, le va a demostrar si él está o no, es decir, cuál es el criterio que tiene que adoptar. Porque lo que no puede ser comprensivo alrededor de una mesa, es decir, explicarle el aspecto obsesivo, por ejemplo, que puede tener una situación y que no está escrita en las palabras, es decir, que no se desprende
inmediatamente de una interpretación realista, necesita pasar por una cierta prueba. Es decir, eso se llame improvisación o no importa. Si yo no lo llamo improvisación, yo lo llamo trabajo con relación a un texto determinado. Si no hago ninguna improvisación en mi trabajo, si no le pregunto, no le digo qué haría usted, si va por las calles, si se imagina que se va a tener que afeitar, cómo lo hace, eso no me interesa. A mí lo que me importa es la pieza que estoy haciendo y entonces lo que podría hacer es una prueba, no es una improvisación, es la prueba de la situación que yo quisiera crear, ¿no? Que esa prueba tenga o no relación con la que se va a hacer más tarde, no interesa, es decir, no tendrá tal vez la cama que necesita, ni el sillón, ni el suelo, o tendrá una caja de cerveza, por ejemplo, en el piso, pero él, lo que me importa es que comprenda que el mecanismo que le voy a exigir es un mecanismo que le va a necesitar mucho más energía y mucho más imaginación que el que se le puede dar a través de la lectura del texto y de la explicación, aun si esta explicación no es realista, ¿no? Ese tipo de trabajo yo lo hago muy a menudo, con obras, por ejemplo, con el caso de esta, de Ionesco, con el caso de obras como las obras de Coppi, por ejemplo, donde es muy difícil explicar el grado de obsesión, de obsesión que yo necesito, que yo quiero, y imaginar cuáles son también las obsesiones o los fantasmas que ellos pueden proponerme, los actores, ¿no? Entonces, eso es muy difícil hacerlo en un texto de 12 páginas que hace un espectáculo de 1 hora y media, por ejemplo, al final, y que es repetitivo. ¿Cuál es la manera de interpretar esas repeticiones? Porque esas repeticiones no pueden realizarse, no pueden confrontarse, que con la prueba, es decir, con el trabajo, finalmente. Que es una manera de construir la puesta en escena también. Que no es improvisemos sobre el tema de una persona loca y drogada a quienes la matan por la espalda con un cuchillo, sino hagamos esta situación pensando que la persona que está viendo que la persona que viene aquí enfrente viene con un cuchillo, ¿no es cierto? Y que la presencia de esta persona y de este cuchillo va a provocar una situación de desequilibrio mental al punto que no solamente no va a encontrar el texto, sino que va a tener que gritarlo, ¿no? O bien ahogarse con su propio grito. Entonces, eso que es muy difícil de explicar alrededor de una situación, no es dialéctico que a partir del momento en que se hace. Para mí el teatro es una actividad que se hace, es decir, el verbo hacer es fundamental y forma parte de mi método de trabajo, ¿no? Ahora, cuando vos trabajás con un actor, ¿vos interpretás con ellos o les explicás? Yo hago las dos cosas, es decir, explico el punto de partida, que es el punto de partida de esta situación, por ejemplo, determinada que vamos a hacer. Alguien viene para atravesar a otro personaje con un puñal, va a morir, se va a ahogar, y voy a estudiar, no estudiar la explicación psicológica que podría darme el actor, sino estudiar, ver cuál es la proposición de hacer, es decir, de realización que ese actor va a tener con relación a esa situación que es precisa y que es una situación de la obra, que no es inventada, ¿no? O que es una situación de una interpretación de la proposición general de la obra, ¿no? Entonces ese camino me permite a mí ver, probar, quiero decir, esta proposición, poner la prueba directamente, poner la prueba haciéndola, y al actor ponerse a prueba haciéndolo. Eso es un método que yo utilizo muchísimo con las obras modernas y con obras que tienen un cierto carácter. Por ejemplo, Gombrowicz, Coppi, Arrabal, Ionesco, generalmente tienen este tratamiento. Es raro que yo me detenga mucho tiempo en un trabajo de mesa. Sí, a veces me pasa cuando lo puedo hacer contemporáneamente, es decir, al mismo tiempo. Un trabajo que permite anular, evitar
las cosas que aparecen prácticamente redichas o innecesarias, en lo absoluto, o los que podrían ser las escorias de un texto, o las dificultades para decirlo, o que si son una traducción, la manera en que son percibidas, si es un mal francés o si hay una incorrección de alguna orden. Eso se puede dar cuenta en las lecturas, al mismo tiempo que se hace una especie de análisis muy general sobre los personajes. Pero no me demoro mucho en ese tipo de aspectos, justamente para evitar esa tendencia a la racionalización de ciertos personajes y de ciertas escenas. Pero una vez hecho esa cosa general, ni siquiera los cortes míos son cortes dramatúrgicos, no son nunca cortes literarios. Algunos son cortes literarios porque son evidentes y por repeticiones, etcétera, pero generalmente los cortes que yo realizo en las obras que estoy montando son cortes de necesidad escénica. Quiero decir por esto que el actor, la prueba de la realización es la prueba que determina la eficacidad, el sentido, el contenido de la revelación de ese texto, y no una explicación racional. Aun si a través de esa, aunque generalmente, de todos modos, una situación, por más irracional que sea propuesta, debe proponerse en términos racionales, ¿no? Para que pueda ser comprensible. Eso me parece también, o puede ser explicada de una forma racional, incluso por el actor. Así que el método comprende, el trabajo comprende esa doble situación de prueba y de análisis. Pero cuando se trata de un texto más literario, yo digo, por ejemplo, un texto más literario, como podría ser un texto de Shakespeare, por ejemplo, como podría ser el texto de Lorca incluso, que ha sido trabajado durante, para mí, un periodo mucho más largo en la mesa por varias razones. Primero, para obtener un conocimiento fuera que elocutivo de los actores. Segundo, para poder determinar